Bienvenidos compañeros, mi nombre es Rafael Gerardo Briesca Seguiñega con matrícula 1679397 de la Brigada 605. Vengo de la carrera de Ingeniero en Electrónica y Automatización de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este es el laboratorio de la electrónica digital número 2 y hoy vamos a realizar la práctica número 5, la cual lleva por nombre MSI combinacional. Para la realización de esta práctica utilizaremos el software Proteus para realizar la misma. Pasaremos ahora al manual de nuestra práctica para ver qué nos menciona y qué nos pide. Este es el manual de nuestra práctica, como ya mencioné, ya por nombre MSI combinacional. Aquí tenemos el material necesario para realizar la práctica, el cual nos pide un Portalab, un protoboard. En este caso utilizaremos el software Proteus. Nos pide un 74147, un 74158, un 74153, un 74156 y también nos pide 4D switch. A continuación diremos el objetivo de esta práctica, el cual es el de verificar la operación de los bloques combinacionales de mediana escala de integración más comunes y desarrollar algunas aplicaciones típicas. Se comprobará la operación de los decodificadores de prioridad y se realizarán algunas aplicaciones desde el coder y multiplexer. Bien, aquí tenemos codificador de prioridad, el cual, como su nombre lo dice en inglés, Priority Encoder, es un bloque que convierte sus entradas a una salida codificada en binario o en BCD. En la figura se muestran ambos bloques. A mi izquierda tengo un codificador de prioridad de 10 a 4 líneas, que es un 74147, y a mi derecha un codificador de prioridad de 8 a 3 líneas, que es un 74148. Bien, aquí tenemos las tablas de la verdad de nuestros circuitos. Vemos a mi izquierda, que es una tabla de verdad de 9 bits, y el de la derecha es de 7 bits. Para nuestro 74147 a mi izquierda y para mi 74148 a mi derecha. Vemos que son tablas un poco similares, que van en orden ascendente, por así decirlo. Y bien, pasaremos ahora al siguiente punto. Aquí en la figura 28 podemos ver cómo está constituido nuestro chip, nuestro circuito integrado, tanto la salida, las entradas, también por este lado el voltaje característico que tenemos que suministrarle. Dice, en general tanto las entradas como las salidas son activas a nivel bajo, como se puede ver en la tabla de verdad de la figura 28. La entrada de mayor peso es la que aparece decodificada en la salida. Si se presentan dos entradas a la vez, por ejemplo la 7 y la 1 del código de salida, será el correspondiente a la entrada 7, entre paréntesis triple L. Cuando esta entrada ya no se presente, se desactiva. El código de salida corresponde a la entrada 1. Para distinguir entre la entrada número 0, activa ninguna entrada presente. El circuito integrado tiene una salida E0, entrada presente, para indicar esta condición. Bien, ahora como punto número A nos pide verificar la operación de un codificador de prioridad. Se recomienda utilizar el 74148 codificador de prioridad de 8 a 3 líneas para alimentar los datos con interruptores y visualizar la salida en uno de los displays hexadecimal. El debe conectarse a un nivel bajo, ya sea un interruptor o tierra, y el 74147 codificador de prioridad de 9 a 4 líneas. Llenar la tabla de la figura 30 con los siguientes resultados obtenidos. Bien, aquí tenemos esta tabla. Simplemente va a ser comprobar la tabla de verdad para que veamos si su funcionamiento es correcto y hacer un conteo decimal para el circuito 74148, como ya les menciona. Pasaremos a nuestro software para realizar este punto número A. Bien, aquí tenemos nuestro software. Primero nos pide que coloquemos un circuito 74148. Aquí está. Vamos a colocar nuestras salidas. Bien, aquí las tenemos también. Bien, con antelación yo coloqué los componentes ya en nuestro software. Entonces ahora vamos, en vez de interruptores o deep switch, yo voy a colocar un logic state, el cual va a simular el 0 y 1 lógico para mostrar el conteo binario.
Permítame un momento en lo que muevo este componente. Permítame, lo voy a acercar un poco. Bien, también vamos a colocar una tierra a nuestra señal de strobe. Bien, ahora vamos a hacer las conexiones correspondientes a nuestras entradas de esta manera. Bien, aquí tenemos. Bien, ahora aquí ya tenemos las conexiones pertinentes de nuestro circuito. Lo que vamos a realizar ahora va a ser identificar el pin significativo, tanto el de mayor como el de menor. Vamos a darle play y aquí podemos ver que ninguno interfiere, ninguno hace cambio. Cambiamos el estado de este y vemos que hace un cambio significativo. Entonces esto quiere decir que este es nuestro pin significativo de mayor peso. Permítame un momento, me equivoqué aquí, lo vuelvo a colocar. Bien, ahora vamos a identificar este como nuestro pin significativo o bit significativo. Ya lo tenemos ahí. Entonces, de forma ascendente del significativo, entonces este sería nuestro pin de menor significación. Entonces voy a poner bit de menor significación. Bien, ahora sí lo que resta es hacer un conto binario. Este sería un 1, a continuación sería un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, y este, como podemos observar en nuestro pin número 14 se enciende. Eso quiere decir que ahí cuenta un 8. Únicamente que lo que pasa aquí es que ese pin sirve para conectar otro multiplexer y hacer un efecto cascada. Entonces, pero es más que nada, si se enciende, eso quiere decir que da el conteo de número 8 con los demás números. Bien, ahora lo que voy a pasar a realizar es colocar un display de 7 segmentos, el cual es prácticamente lo mismo, solamente para visualizar el conteo. Bien, vamos a conectar de esta manera. Simplemente una tierra aquí y esta pata conectarla aquí, esta otra aquí, por último esta aquí a este lado. Bien, como aquí lo tenemos, bueno, ya se enciende un 0. Aquí tenemos un 1, ahora un 2, por consiguiente un 3, un 4 ahora, podemos ver un 5, un 6 binario, un 7, y aquí, como ya lo mencioné, es un 8, únicamente que pues necesitaríamos conectar otro multiplexer para que siga la secuencia del conteo, pero podemos demostrar aquí que sigue el conteo del 7 al 8. Y bien, con esto damos por terminado el punto de la letra A. Entonces vamos a pasar al siguiente punto. Damos por hecho que las tablas están correctas. Aquí tenemos anexo 1, aplicaciones de multiplexor y de multiplexor. Un decodificador de multiplexor produce 2n mini términos de n variables de entrada, como se comprobó en el curso de electrónica lógica 1. Cualquier función booleana puede expresarse como la suma de los mini términos en la forma canónica. Si observando la función de transferencia de un codificador, se puede utilizar un decodificador para generar los mini términos y una compuerta hora externa para formar la suma. De esta manera, cualquier circuito combinacional con n entradas y m salidas puede configurarse con un decodificador en línea de n a 2n y m compuertas OR. El procedimiento para configurar un circuito combinacional por medio de un decodificador y compuertas OR requiere que las funciones booleanas del circuito se expresen en una suma de mini términos. De esta forma, puede obtenerse fácilmente la tabla de verdad. Luego se selecciona un decodificador que genere todos los mini términos de las n variables de entrada, las entradas a cada compuerta OR,
se seleccionan de las salidas del codificador de acuerdo a la lista de mini términos de cada función. Bien, aquí tenemos el diagrama lógico y la tabla de verdad de nuestro circuito. Vemos que es un arreglo de cuarto con puertas NAND con unas NOT a las entradas, y vemos su tabla de verdad de las salidas D0 a D3 y las entradas de E, A, B, o como muestra en el diagrama A, B, C. Es un diagrama esquemático de un decodificador de 2 a 4 líneas y a la su tabla de verdad. Bien, ahora pasamos al ejemplo 1 que nos menciona construir un circuito sumador completo con un decodificador y 2 compuertas OR. De la tabla de verdad del sumador completo, figura 32, se obtienen las funciones para este circuito convencional en suma de mini términos como se muestra en la siguiente figura. Bien, aquí tenemos la tabla de verdad junto con sus ecuaciones. Para dar una pequeña mención sobre los mini términos, esto quiere decir que únicamente tomaremos como ecuaciones todas las salidas que muestren un 1, en este caso de C y de S. Comprobaremos, para C está el 1, el 2, el 4 y el 7, el cual muestra una X negada, una Y negada, una Z afirmada. Como son compuertas OR, pues se suman por el siguiente, que es un 2, que es una X negada, una Y afirmada y una Z negada. El siguiente es el 4, que sería una X afirmada, una Y negada, una Z negada, y por último el pin número 7 o el mini término 7, que es las 3, la X, la Y y la Z afirmadas. Y para la salida C tenemos que es el 4, el 5, el 6 y el 7, que aquí tenemos una X negada, una Y y una Z afirmadas, una X afirmada, una Y negada y una Z afirmada, una X y una Y afirmada con una Z negada, más las 3 afirmadas, tanto la X, la Y y la Z, que esta es nuestra tabla de un sumador. Dice tabla de verdad de un sumador. Como hay 3 entradas y un total de 8 mini términos, se requiere un decodificador de 3 a 8 líneas. El decodificador genera los 8 mini términos X, Y, Z, y la compuerta OR para la salida S forman la suma para los mini términos 1, 2, 4 y 7. La compuerta OR para la salida C forma la suma de los mini términos 3, 5, 6 y 7. Resulta un circuito como se muestra en la figura 33. Bien, aquí tenemos la figura 33, aquí tenemos dos compuertas OR, la salida es S y C, y un decodificador de 3 a 8 líneas con las entradas X, Y y Z. Bien, ahora pasaremos, dice aquí, si analizamos el circuito básico del multiplexor de la figura número 34 y la comparamos con la del decodificador de la figura 31, se observa que esencialmente la de un decodificador con una compuerta OR ya disponible. Si se tiene una función booleana de n más 1 variables y se toma n de estas variables y se conectan a la línea de selección del multiplexor, y la variante restante de la función se usan para las entradas de multiplexor, y si a es la sola variable que se conecta a las entradas de multiplexor, las entradas de multiplexor se escogen para hacer a negada, 1 o 0 mediante un concienzudo uso de estos 4 valores. Se conectan las entradas de multiplexor al estado que cumplan con la tabla de verdad y conectando las otras variables a la entrada de selección. Se pueden configurar cualquier función booleana con un multiplexor. De esta forma es posible generar cualquier función de n más 1 variables con un multiplexor de 2 a la n más 1. Bien, con esto pasaremos a hacer la conexión de este circuito para realizar la visualización de la tabla de verdad. Primero borraré este. Bien, nos pide colocar ahora un 74238, aquí lo tenemos. Bien, también nos pide colocar las compuertas OR. Aquí tengo la primera, tengo la segunda, también las salidas de S y C. Ahorita las voy a etiquetar para hacer la identificación. También nos pide colocar las entradas de X, de Y y de Z. También conectaremos una señal de power aquí, y estas dos las conectaré a una tierra.
Bien, ahora lo conectaré aquí. Bien, ahora conectaré esta de acá. Estaba aquí. Estaba aquí al lado. Estaba aquí. Estaba aquí. Esta por consiguiente va aquí. Esta va aquí a la 10. Y esta va aquí. Realizaré otra vez las conexiones para que sea de manera más estética. Esto lo voy a hacer un poquito más para acá. Quitaré un poco de zoom para poder verlo mejor. Bien, ahora realizaré de nueva cuenta las conexiones pertinentes. Aquí va a conectar el pin 13 de la segunda pata. El segundo pin. Esta va aquí. Está aquí. Está aquí. Aquí está el pin 9 y esta va el pin número 7. Bien, ahora realizaré las etiquetas. Esta va a ser S. Y esta va a ser C. Y esta la pondremos como A. No, perdón. X. Esta como Y. Y esta como Z. Bien, aquí ya tenemos las conexiones pertinentes para nuestra práctica. Ahora haremos la comprobación de la tabla de verdad. Entonces vamos a darle play. Entonces aquí las tres entradas están en un estado bajo, entonces por consiguiente será un estado bajo en las dos salidas. En el siguiente punto, en el mini término número 1, nos pide que Z esté en estado alto y por consiguiente se activará la salida S. Vemos que es correcto. En el mini término número 2 nos pide que Y esté en estado alto y se activará la salida S. Vemos que este punto también es correcto. En el mini término número 3 nos pide que tanto Y como Z estén en un estado alto para que se active la salida C. Vemos que es correcto. Se activó la salida número letra C, perdón. En el punto de mini término número 4 nos pide que X esté en estado alto o en 1 para que salga la salida S. Vemos que es correcto también. En el mini término número 5 nos pide que tanto X como Z estén en un estado alto para que se active C. Vemos que también es correcto. En el mini término número 6 nos pide que tanto X como Y estén en estado alto para que se active C. X como Y. Bien, podemos ver que es correcto también. Y en el último nos pide en el mini término número 7 que las tres entradas estén en estado alto para que se activen ambas. Y bien, podemos ver que es correcto. La tabla de verdad que nos menciona aquí funciona de buena manera, cumple con las condiciones que nos muestra. Entonces damos por visto este punto. Bien, pasaremos al siguiente. Ahora nos menciona el ejemplo 2. Vemos que este es un diagrama lógico de un multiplexor de 4 a 1 líneas. Las entradas de selección, la salida, son puertas AND, una OR y una NOT, y los pines de datos de entrada. Nos menciona una redacción, nos dice: érase una vez un granjero con un serio problema. Poseía un granero cuya puerta era extremadamente grande, solo podía ser cerrada por varios hombres a la vez.
Cuando la puerta se quedaba abierta, el rebaño de ovejas que tenía se comía el forraje que estaba en el granero. Además, existía cerca de ahí una manada de lobos que al aproximarse a la granja se comían las ovejas. El granjero nos pide un circuito que opere con una alarma que detecte situaciones peligrosas tanto como para el forraje como para las ovejas y que avise a los empleados de la granja para tomar acciones correctivas, cerrar la puerta o ahuyentar a los lobos, además que sea fácil de operar. Bien, a leer la redacción, aquí tenemos nuestra tabla de verdad con los mini términos. Aquí la O viene siendo representada por la parte de ovejas, la L por la parte de lobos y la P por la puerta. La salida va a ser Y como alarma. Aquí tenemos la tabla de verdad, cómo funciona. Aquí tenemos la conexión de nuestro multiplexor que va a ser de 4 a una línea. Y bien, nos pide la función puede ser configurada con un multiplexor de 4 a 1 como se muestra en la figura 35. Dos variables se seleccionan para conectarse a la línea de selección, por ejemplo O y L, y las entradas de multiplexor se programarán con la P de tal forma que nos queda un circuito como se muestra en la misma figura. Arme el circuito, compruebe la tabla de verdad de la figura 35. Conecte la salida del multiplexor a buzzer del maletín para simular la alarma audible. Bien, entonces vamos a hacer la conexión de este circuito a nuestro simulador Proteus. Bien, para este circuito nos pide un 74253, que aquí lo tenemos. Voy a dar un pequeño zoom. Bien, primeramente vamos a conectar una salida lógica. Vamos a conectar los estados. Los etiquetaremos de una vez. Este va a ser P, que es de pasto o pastura, de O, que esta van a ser las ovejas, y esta va a ser L, dando a entender que es la de los lobos. Bien, ahora estas dos las conectaremos a tierra porque son señales negadas, siempre se mantendrán en estado bajo, al igual que este pin número 10, esta entrada 10, que es de X0, va a 0 volts, como lo menciona aquí, y 0 a 0 volts. Y bien, tenemos que estas dos está para la entrada de P, que es pasto, y aquí vamos a conectarle un de power, que es la conexión a 5 volts para que funcione nuestro circuito. Como nos menciona aquí, que es nuestro pin 12, 13, y aquí vamos a conectar A y B para ovejas y para lobo. Bien, aquí tenemos nuestro circuito ya con las conexiones pertinentes. Ahora vamos a darle play y a comprobar la tabla de verdad. Bueno, nos dice que si en el primer mini término las entradas están en 0, nuestra alarma no va a sonar. En nuestro mini término número 1 nos piden que la entrada P esté activada, pero se mantendrá la salida de estado bajo. En nuestro mini término número 2 nos pide que la entrada L esté en estado alto y va a ser un estado bajo. Tenemos que es correcto. El siguiente, el número 3, nos pide que la entrada L y P estén en un estado alto para que se encienda la alarma. L y P. Y aquí podemos ver que es correcto, se enciende la alarma. En el mini término número 4 nos pide que la entrada O esté en un estado alto y no se va a encender ninguna alarma. Entonces O, no se encendió ninguna alarma. En el siguiente nos pide que tanto O como P estén en un estado alto para que se encienda la alarma. O y P, y vemos que es correcto.
Bien, en el siguiente nos pide que tanto O como L esté en estado alto para que se encienda la alarma. O y L, y vemos que es correcto, se enciende en estado alto la alarma. Y en el último nos piden que las tres estén encendidas en estado alto para que se encienda la alarma. Y vemos que es correcta la tabla de verdad. Tiene buen funcionamiento y la lógica está correcta. Bien, ya leímos esta parte de la reacción. Con esto comprobamos que sí funciona la tabla de verdad y este es el circuito que le propondríamos al granjero. Bien, con esto podemos dar terminal la práctica número 5, que ya por nombre MSI combinacional. Es todo de mi parte. Muchas gracias por acompañarme a realizar esta práctica y nos vemos en el próximo video. Gracias.